Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Todo Un Poco. Hoy vamos a hablar sobre la crisis económica argentina, la inflación y el dólar blue. En este momento la Argentina está viviendo un momento bastante complicado a nivel económico y también social y político. Los indicadores económicos son bastante negativos y alarmantes y muestran lo complicada que es la situación. Tenemos un 40% de la población que es considerada pobre. Tiene también una inflación interanual acumulada que va por encima del 50%, tiene una deuda externa bastante complicada, un endeudamiento público que en los últimos años ha ido a ritmos que no se veía desde hace mucho tiempo, un déficit fiscal bastante marcado, que es el principal problema de este país, y una devaluación en los últimos años que ha sido una constante, pero en los últimos 2 años ha estado por encima del 200%. Hay una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue, que ha llegado hasta un 130%. Hoy en día está un poco más bajo, pero bueno, vamos a explicar un poquito más adelante de qué se trata esto. Pero Argentina es un país pobre, Argentina siempre ha estado con este problema. Argentina es un país que tiene muchos recursos, es un país que tiene recursos naturales, que es una tierra bastante fértil, donde se dan distintos tipos de granos, se da también la soja, es un conocido gran exportador de carne a nivel mundial, tiene recursos hidrocarburos en lo que es Vaca Muerta, tiene el litio al norte del país, en fin, tiene todo para ser un país que esté entre las principales economías del mundo. Incluso hace 100 años estaba entre las 5 potencias económicas a nivel mundial, y cuando el mundo estaba golpeado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era considerado el granero del mundo por su tierra fértil. Argentina es un país muy grande, es el octavo país más grande del mundo. Como para que tengan un ejemplo, en Argentina caben más de 5 España, para que sepan lo grande que es el país en su superficie. Tiene todo para estar entre las principales potencias del mundo. Sin embargo, está entre las 3 potencias económicas de la región de Latinoamérica, detrás de México y Brasil. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Bueno, los últimos 60 años ha tenido como una especie de economía cíclica que se basa en lo que es que mejora un poco, parece que se va a llegar a la ansiada estabilidad, desmejora, toca fondo y así va sucesivamente, y no ha logrado esa ansiada estabilidad económica que necesita como nación. El principal problema de este país es el gasto público, o sea, es el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es cuando un país gasta más dinero de lo que produce. En los últimos 60 años, 54 años, ha tenido déficit fiscal. Entonces es un gran problema que para poder llenarlo como país, necesitas hacer varias cosas que te complicarían la vida, como lo es pedir prestado o una emisión de dinero sin soporte. ¿Qué traen estos dos factores? Inflación y devaluación, que son los principales problemas de la economía de este país. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación es el aumento del precio de los costos de los bienes y servicios en un determinado tiempo. Se usa más que todo a nivel mensual para ir tomando los datos, pero el valor que se toma es el valor anual, la acumulación de meses. ¿Qué produce la inflación? Bueno, la inflación es producida por varios factores. El factor principal a nivel mundial de la inflación es el aumento de la materia prima. Por ejemplo, hoy en día hay un aumento considerado de la materia prima a nivel mundial por el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania, que ha aumentado lo que son esos recursos naturales como el gas y el petróleo, y también ha aumentado los granos. Cuando se aumenta la materia prima, aumenta la producción y aumenta la distribución y aumenta el producto final. Eso genera una suba de precios. Ese es un factor importante. El segundo factor que también es bastante importante, que es lo que más sucede en la Argentina, es la emisión de dinero desmedida sin ningún tipo de soporte. O sea, mientras más dinero en la calle, menos es su valor. Esto es una cuestión de oferta y demanda. Argentina es el quinto país con una inflación más alta a nivel mundial. Y lo alarmante de este dato es que los 4 primeros, el primero es Venezuela, que vive en un régimen dictatorial, que también ha sido golpeada por distintos tipos de sanciones, y los otros 3 países
son países que están viviendo una guerra civil. O sea, Argentina es el país que en teoría vive en una democracia y una estabilidad que tiene la inflación más alta del mundo. Eso es debido a un conglomerado de factores que se han venido como engordando por el pasar de los años. Lo que se está viviendo hoy en día es el resultado de medidas económicas que no son para solucionar el problema. Siempre se ha pensado como en ponerle un trapito de agua tibia a una fiebre de 40 grados. Es como un pan para hoy y hambre para mañana, como quien dice. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto con la impresión de medida de dinero, la emisión? Porque se tiene un gasto público muy grande, se tiene un Estado muy grande, tienes organismos que en vez de aportar son una carga para el Estado, como ministerios que no voy a nombrar, que no sirven para nada, solamente es un gasto del país. El gasto público también se resume en lo que son los subsidios que se tienen en el país, en la nación, en lo que son los planes y obras sociales, los servicios como la educación y la seguridad, todos los servicios, la salud, pero también hay demasiados bonos, muchas personas cobrando bonos que dependen de lo que es el Estado. Ese Estado gigante genera un gasto público que es insostenible para la economía de este país. Entonces termina gastando más dinero del que produce. La inflación es un indicador económico, que siempre va a existir. Hay inflaciones buenas e inflaciones no tan buenas. Yo diría que hay una inflación sana y una inflación que es más o menos dañina. Una inflación sana sería como entre 1 o 2% hasta 6-7%. Una inflación dañina ya es cuando va después del 10%, empieza a complicar un poco las cosas. La inflación también lleva a que aumente la carga tributaria en el país. La carga tributaria en Argentina es bastante alta. He visto por ahí políticos que hoy están al mando que dicen que la carga en Argentina no es tan alta porque la de Francia es mucho más alta. Pues sí, lo que pasa es que en Francia más del 80% de la población paga los impuestos que son. En cambio en Argentina menos de la mitad de la población paga el impuesto que no paga la otra mitad. Entonces ahí es donde está lo complicado de la cosa, porque también estos impuestos van a estas empresas medianas y grandes que complican lo que es la producción nacional y el crecimiento de la economía de un país. Una inflación siempre va a existir porque va con el aumento de lo que son los precios y todo eso, y el aumento de los salarios. Entonces, como que todo debería ir con el crecimiento del país, no de una forma desmedida ni desequilibrada, que es como lo que pasa en la Argentina. Junto con la inflación y la devaluación, también me gustaría hablar de un fenómeno que pasa en estos momentos, son medidas económicas que van tomando los gobiernos como mientras tratar de solucionar el problema, como lo son los controles de precios. ¿Qué pasa con los controles de precios? Que son medidas económicas de emergencia. O sea, el control de precios tanto de los productos como, por ejemplo, hasta de tu moneda, con los controles cambiarios, que vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero me gustaría hablar de control de precios, porque los controles de precios, como dice su nombre, deberían ser medidas económicas de emergencia. No se deberían convivir mucho tiempo con él, porque si no, traen consecuencias. ¿Qué pasa? Que cuando se tiene por ejemplo, en una empresa mediana, una empresa pequeña o una grande, como ya hablé de la cadena de producción, cuando una parte de la cadena de producción no depende del dólar oficial y tiene que recurrir al dólar negro, ya el control de precios perjudica la producción de esta empresa. Entonces, por eso son medidas económicas que tienen que ser tomadas por tiempo no muy prolongado, porque si no pasa con controles hasta cambiarios, que cuando tú controlas mucho el precio de una moneda y después cuando la quieres liberar, si no lo haces de la forma adecuada, te va a traer un problemón, que algo así parecido fue lo que le pasó y tuvo un alto costo político el presidente Macri cuando libera el control cambiario, que venía de muchos años. Es muy delicado que dure tanto tiempo y también es muy delicado liberarlo de buenas a primeras. O sea, se deben tomar algunas ciertas medidas importantes para que no afecte la economía, no tanto ahora, sino en un largo plazo. Ahí está ese ejemplo de lo que pasó con el gobierno del presidente Macri, y me gustaría hablar sobre un caso que está pasando hoy en día en la actualidad. Por ejemplo, Rusia, con la invasión a Ucrania, recibió una condena
mundial por parte de Occidente y de la mayoría de los países del mundo, y también recibió muchas sanciones. Eso generó que el rublo, que es la moneda rusa, cayera de forma estrepitosa. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el gabinete económico del presidente Vladimir Putin? Cerró la bolsa rusa para que no se supiera qué tan bajo había caído el precio del rublo. ¿Qué hizo? Eso lo hizo como una especie de control de precio de su moneda, pero lo hizo mediante un tiempo determinado, mientras solucionaba el problema. ¿Qué hizo para solucionar el problema? Lo hizo de una forma magistral. Me parece que de verdad que no lo pudo haber hecho mejor. Como es uno de los proveedores energéticos más importantes del mundo y sobre todo de Europa, él, 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 ellos exigen ahora a sus clientes, o sea, a lo que son estos grandes países, que los que le quieran comprar esos recursos energéticos lo hagan en rublos y que para hacerlo tienen que abrir cuentas en rublos. Entonces eso generó una mayor demanda de la moneda y así fue recuperando su valor, que hoy en día está casi igual a cuando estaba antes de empezar la guerra. Es un claro ejemplo del control de precios. Sí se trata como para frenar un poco la inflación, porque una inflación del 50% anual, o sea, imagínense que el precio de todo aumenta la mitad durante todo un año. O sea, es bastante exagerado. Pero hay que tener cuidado con los controles de precio. ¿Por qué? Porque la cadena productiva, cuando no depende de una parte de la cadena productiva, no depende del dólar oficial, entonces complica la producción de esa empresa y así complica la producción a nivel nacional. Así pasó en Venezuela y así se dañó la industria de Venezuela, la propiedad privada y toda esa producción nacional. Y se dependía más que todo, hoy en día es un país que depende mucho de lo que es las importaciones. El mundo después de lo que es lo que ha pasado con la pandemia, post pandemia, ha sufrido una inflación bastante marcada debido a que se tuvo que dar muchas ayudas por cuestiones de cómo estuvo la economía paralizada con el tema del confinamiento. Pero bueno, pasamos a lo que es la devaluación. La devaluación va de la mano con lo que es la inflación, porque debido a que la inflación con la emisión de dinero va que mientras más pesos hay en la calle, menos es su valor. Es como por decirlo, como pera y manzana, como en el colegio. Si tienes 10 manzanas y tienes 10 pesos, cada manzana en teoría te debería costar un peso. Pero ¿qué pasa si de repente estos 10 pesos de un momento a otro se convierten en 100? La manzana pudiera llegar a tener un precio hasta de 10 pesos. Pero ¿por qué aumenta el precio de la manzana? En teoría no aumenta como tal. Lo que disminuye su valor es el peso. Entonces eso es lo que pasa cuando hay una emisión desmedida de dinero que no tiene ningún tipo de soporte. Entonces pasa con lo que es la devaluación. En Argentina hay un fenómeno, bueno, hay un modelo económico que se va complicando más con el tema de los años. ¿Qué pasa? Que hay un cepo cambiario, que tienes un dólar oficial a un precio, tienes distintos tipos de dólares, que en teoría hay acceso limitado y hay un dólar blue, que es el dólar del mercado negro que está en la calle. Entonces tienes cosas que tienen el valor que van con la emisión de lo que es el dólar oficial y otras con el dólar blue. Entonces te genera como con tantos valores, te genera como un valor irreal de lo que es la moneda. No se sabe en teoría cuál es el valor exacto de lo que es la moneda. Entonces puedes tener, por ejemplo, productos que van en una cadena de producción, que va todo con un dólar oficial o un dólar metro, un dólar tal. Pero ¿qué pasa? Que si una de las partes de la cadena de producción, o sea, lo que va la materia prima, la producción, la distribución y hasta el producto final y el consumidor final, si una parte de esa cadena, de toda esa producción, no depende del dólar oficial y va con el dólar blue, entonces tienes un aumento de precios y que eso genera también una especulación porque no se sabe cuál es el valor real de las cosas. Entonces eso trae un problema. Ha llegado a una brecha que ha estado hasta el 130% entre el dólar oficial y el dólar blue. El dólar blue se muestra como una referencia a la hora de muchísimos precios, lo que son los precios de la vivienda, precios de todo en el mercado. Entonces complica más la cuestión. Argentina es uno de los países
si no es el más, no recuerdo, en que hay más dólares de forma per cápita en la calle, en la población. O sea, sacando Estados Unidos obviamente y los países dolarizados, no hay otro país que haya dólares más en la calle como lo es la Argentina. ¿Por qué? Esto es el resultado de años de crisis económica, de años de inflación, donde se han vivido aproximadamente 2 hiperinflaciones durante los últimos 50 años, que lleva al ciudadano común a ahorrar en una moneda estable, como lo es el dólar. Entonces, las personas no ahorran en pesos, ahorran en dólares. Entonces, si no tienen el acceso para poder adquirir dólares de forma oficial, ¿a dónde van? Van al dólar negro, que en este caso se llama el dólar blue en Argentina. Entonces, últimamente ha pasado un fenómeno que tiene bastante alarmada lo que es la población. Tiene una inflación que es una de las más altas del mundo, por encima del 50%. Una crisis económica marcada. Y el dólar blue había llegado a un pico de 230. Pero ¿qué pasa? Que después de llegar a los 230 ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando y hoy en día se encuentra un poco estable entre lo que es 190 pesos, por ahí va. ¿Por qué pasa esta situación? Sube el dólar oficial, sube la inflación y el dólar blue ha bajado y se mantiene estable. Bueno, esto se debe a distintos factores. En teoría debería ir el dólar, la devaluación con la inflación, como ya lo comenté, pero en este caso hay otro factor. Primero, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el fondo, primero, calmó el mercado y a los grandes inversionistas que no retiraran su dinero de la Argentina, o sea, como que van a esperar un poco a ver qué pasa. Y segundo, que las reservas, como ya estaban pero muy bajas, prácticamente se le dijo al fondo como que el acuerdo se trata de esto, como que préstame para poder pagarte. Entonces se establecieron cierto tipo de cuotas, que bueno, que ya son otra cosa para otro video, lo que es el acuerdo con el fondo, pero entró un aproximado de 6.500 millones de dólares a las reservas de la Argentina. Entonces eso genera como que hay una especie de soporte con la cantidad de pesos que hay en la calle. Obviamente la inflación va porque esa cantidad de pesos va aumentando con su emisión. Pero en este momento hay un soporte para toda esa cantidad de pesos que hay en la calle. Otro factor tenemos que debido a lo que es la guerra en Ucrania, hubo un aumento de los recursos naturales y de los granos. Entonces, a precios que no son normales, mucho más altos de lo que se esperaba. Entonces, la cosecha de todos estos granos ha dejado una renta que no se esperaba. Entonces, también hay un ingreso a las arcas del país. Y hay otra cosa también que no es menos importante, como lo es la inflación en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación hoy en día que es la más alta en 40 años, que ronda el 8% anual. Pero dices, bueno, Emerson, pero no me estás diciendo que es que dentro de todo debería ser una inflación sana. Bueno, un país que es la principal economía a nivel mundial, que es una economía pero muy grande, y que venía llevando una inflación acumulada del 4 o 5%, que llegue 3, 4, hasta 5%, que llegue a 8%, es un escándalo económico. ¿Por qué? Porque hace que el dólar se deprecie. Entonces, se puede fijar que en los últimos meses, en los países de la región, como el real brasilero, aumentó su valor en cuestión al dólar. Igual en Colombia, igual en Chile, igual en Perú. En Argentina pasa lo mismo, pero con el dólar blue, obviamente, que es el dólar que está en la calle. O sea, como que, de cierta forma, el peso, en comparación al dólar, recuperó un poco su valor. Obviamente, el peso es una moneda mucho más baja, o sea, no tiene comparación en fuerza a lo que es el dólar. Por eso que la inflación de Estados Unidos, al ser una de las más altas del mundo, impacta a todas estas economías que son mucho más pequeñas. Entonces, eso como que también ha llevado a que el dólar blue se mantenga un poco estable por ahora. Se habla de que debería estar más o menos estable por lo menos 2 años. El problema es que el gobierno actual está tomando medidas que no son para mejorar la situación, sino como que te está creando un problemón para el gobierno que viene. Entonces hay que ver qué gobierno viene, con qué modelo económico viene y qué medidas va a tomar y que no tenga un alto costo político.
Bueno, en cuestión con el acuerdo con el FMI, una de las partes del acuerdo es como tratar de ir cerrando esta brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Por eso el dólar oficial debería ir subiendo de a poco en este año, más que todo este año. Entonces, hay que estar pendiente a esa parte porque por ejemplo, todo lo que entra al país, en teoría entra a un valor del dólar oficial. El valor de la gasolina en la calle, de la nafta, va con el dólar oficial. Entonces, también muestra como una economía que está bastante golpeada, pero tiene valores que no son los que deberían ser y que en teoría hacen que el país pierda dinero. Bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando, de que Argentina pueda de una vez por todas mostrar la potencia económica que es, todos estos recursos, todo lo que tiene este maravilloso país y que pueda salir adelante y que pueda mostrarle al mundo de lo que es capaz. Por ahora el panorama está bastante complicado, hay que ver, va a ser un año bastante movido porque el año que viene es un año de elecciones presidenciales. Hay una grieta bastante importante ahorita en el gobierno, y también en lo que es la oposición. Está surgiendo líderes políticos que han recuperado o han ganado lo que es popularidad, y han aumentado su apoyo en las encuestas, como es el caso de Milei. Hay que ver cómo se va a manejar las elecciones del año que viene. Es un país muy, pero muy polarizado, donde hay distintos grandes masas que tienen ideas distintas y que hay que ver cómo se juega este mapa político para el año que viene. Bueno, yo creo que estamos por acá. En el dado caso, yo creo que vamos a seguir haciendo videos de lo que es este tema. Más adelante, obviamente, no queda más que decirles que se suscriban, que le den like al video y que, bueno, que compartan esto para que podamos seguir creciendo. Se despide de ustedes Emerson Chacón, así que saludos.